Proyecto promoviendo territorios sostenibles y resilientes en paisajes de la cadena volcánica central de Guatemala. Guatemala tiene aproximadamente 17 millones de habitantes, de los cuales el 41% es población indígena. El 34.2% de su territorio está cubierto por bosques y cuenta con un relieve muy variado. Además, Guatemala es considerada como uno de los 20 países megadiversos del planeta debido a su alta riqueza biológica. Lamentablemente, la deforestación y fragmentación de los bosques está poniendo en peligro los ecosistemas naturales, las especies que en ellos habitan y los bienes y servicios ambientales que generan para el bienestar de la población. Como respuesta a esta situación, el proyecto Promoviendo Territorios Sostenibles y Resilientes en Paisajes de la Cadena Volcánica Central de Guatemala está implementando acciones de conservación de la biodiversidad y de gestión sostenible de la tierra y los bosques. El proyecto se implementa en 32 municipios de 7 departamentos ubicados en la cadena volcánica central de Guatemala. Bueno, el proyecto se ubica en las partes altas de cuencas, zonas de alta y muy alta recarga hídrica, y por eso su importancia de conocer el tema de biodiversidad. La cadena volcánica en Guatemala registra los mayores índices de biodiversidad, pero también contrasta con el hecho que es donde mayor población tenemos. El censo del 2018 registra aproximadamente 8 millones de habitantes en estos municipios que se ubican en la cadena volcánica. Hay la importancia de dar a conocer la biodiversidad por el uso que puede tener, pero también desde el punto de vista climático por ser especies indicadoras de las condiciones de perturbación que tienen los bosques. El proyecto tiene contemplado alcanzar a más de 73,000 personas, brindando apoyo a comunidades, autoridades locales y nacionales para la generación de beneficios ambientales y protección de la biodiversidad a través de los siguientes componentes. Modelos sostenibles de producción agrícola apoyando cadenas de valor de café, miel, pacaína y hortalizas. El proyecto ha sido muy bueno porque nos han apoyado bastante cómo poder encontrar un mercado mejor con el tema de la miel, cómo poder manejar las abejas con una tecnificación más adecuada hacia ellas, tener un encuentro con otros productores en la red de productores de miel volcanes, y eso pues nos ha ayudado bastante a la cooperativa, que es la que nosotros formamos. Modelos de producción forestal. Dentro de este componente, el proyecto también impulsa la implementación del modelo de pago por servicios ambientales y compensación por servicios ambientales. Pagar un servicio ambiental lleva como fundamento que las personas se den cuenta de la importancia del agua y también de dónde proviene el agua. Entonces, el porcentaje que ellos van a dar cuando vienen a pagar los servicios de agua potable es exclusivamente para reforestar, para hacer el enlace que mandaron, la recarga hídrica. el enlace que mandaron en el chat. Este proyecto viene a fortalecer el vivero forestal por medio de ¿Viene el enlace que mandaron? No. Fortalecer los Yo creo que sí. de las, Ahí está, ahí está. Áreas en nuestras comunidades. Entonces, todo esto viene a fortalecer bastantemente la economía de nuestras comunidades. Antes usábamos mucha leña, sufríamos con el humo, y gracias a Dios que salió las estufas, pues ahora ya es poco leña que se está usando. Con las estufas pues ya no le afecta a los árboles que tenemos. Otro componente que apoya el proyecto es la conectividad biológica entre áreas protegidas. Podemos mencionar el apoyo en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial, que es una guía, es una base de referencia que nos dice por dónde nosotros podemos encaminar la gestión municipal. Luego tenemos la donación también de equipo a la Oficina Municipal Forestal y también a la Administración del Refugio del Quetzal. Y actualmente pues tenemos ahí en proceso un monitoreo biológico de mamíferos, aves y anfibios, que sin duda alguna pues viene a fortalecer la biodiversidad que tenemos en el Refugio del Quetzal. El proyecto trabaja transversalmente el fortalecimiento a las mujeres para promover su participación en todos los procesos y la valoración y rescate de los conocimientos propios de las comunidades indígenas a favor del manejo adecuado de la biodiversidad. Cuando se nos abre este espacio para poder nosotros participar, nuestro objetivo siempre va a ser nuestros hijos, que estén bien, que económicamente no les falte y que también sean conscientes de lo que nosotras les estamos heredando, ¿verdad? Digamos, la tierra. Entonces, al abrirnos este espacio a nosotros, van abriendo el espacio también a las nuevas generaciones.
Estos logros han sido posibles gracias al apoyo de socios estratégicos, así como del apoyo decidido de las municipalidades, organizaciones y comunidades locales de las áreas de acción del proyecto. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Les agradecemos a todos los que ya están presentes desde las 2 de la tarde, incluso un poquito antes, que ya estaban en la sala de espera. Les agradecemos esa puntualidad. Esperamos que pues los compañeros se vayan sumando en el transcurso. Ya vemos que hay 46 personas conectadas, así que pues bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a esta segunda sesión del segundo módulo correspondiente al tema hacia una gestión sostenible de la tierra en territorios de la cadena volcánica, del diplomado promoviendo territorios sostenibles y resilientes en la cadena volcánica de Guatemala. El día de hoy vamos a tener dos temas muy importantes. El primer tema va a ser sobre el manejo de suelos en la reducción de desastres. Un tema pues que obviamente en Guatemala es necesario abordar por toda la complejidad ecológica que tenemos y del territorio. Y por otro lado, el enfoque de cuenca. El enfoque de cuenca que pues nos ayuda mucho dentro de este tipo de diplomados donde hay participación de diversos municipios para que podamos ir comprendiendo y conociendo cómo es que se gestiona el recurso hídrico y toda la cuestión de los bosques, que no es directamente solo un municipio, sino cuando hablamos de un enfoque de cuenca, pues tenemos una visión mucho más amplia. Pero ya nuestros maestros les irán comentando. Me permito recordarles a cada uno de ustedes las indicaciones generales de mantener por favor en silencio su micrófono, de verificar por favor que su dispositivo no esté con el audio conectado para evitar cualquier distracción. Por cualquier duda o pregunta que tengan ustedes, la pueden ir escribiendo al chat. Eventualmente algunos no tienen audio, alguna cuestión así, lo pueden ir colocando al chat para que nos podamos leerlas posteriormente cuando se dé el tiempo con los maestros. O si alguien pues tiene alguna intervención, pues levantar la mano para ir dando la palabra de manera ordenada. El día de hoy vamos a tener vamos a contar con la presencia del maestro Fabricio Aguilar y también del maestro Josué Vázquez, respectivamente en cada uno de los temas. La cuestión de la asistencia, pues se les estará enviando por el chat y se les estará pues ahí que lo vayan revisando durante el transcurso de esta sesión. Así que sin más, le damos la bienvenida al maestro Fabricio Aguilar, quien estuvo acompañándonos en la sesión anterior. Si se recuerdan, les comentábamos que él tiene una maestría en gerencia para el desarrollo sostenible por la Universidad Autónoma de Madrid, además de una amplia experiencia en agricultura orgánica, economía campesina, gestiones ambientales, gestión pública y privada en los temas ambientales, toda la cuestión de los conflictos y el diseño de instrumentos de planificación. Así que, maestro Fabricio, le damos la bienvenida, le agradecemos nuevamente su apertura y su tiempo, y pues para estar en concordancia con el tiempo, vamos a tener 1 hora para este tema que usted muy amablemente nos va a impartir. Así que bienvenido y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes el día de hoy. Muy buenas tardes, compañeros. Para mí es un gusto otra vez estar acá con, con ustedes.
No sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve perfectamente, solamente si puede ponerla en modo presentación. Sí, estamos. Sí, está ahorita en modo edición, si podemos Sí, sí se ponerla ve por la favor. pantalla, pues. Sí, sí se ve perfectamente. Ahí está en modo presentación, ¿verdad? Buenas tardes, compañeros municipalistas. Hoy me toca dar el tema de importancia del manejo de suelos en la reducción de desastres. Entonces, este tema yo lo tengo un Perdón, maestro, poco... solo no se ve, solo está la presentación, pero no se ve en modo presentación. Digamos. Hijo de las tunas, porque yo lo tengo en modo presentación. Entonces, ¿cómo hago? Ya, permítame. Entonces, voy a meterlo. Permítanme. Ahora, tampoco. Seguimos viendo la primera diapositiva. A ver, permítame. Permítame. Me voy a meter mejor acá. Permítame. Solo deme un espacio. Entonces, aquí lo voy a dar. ¿Ahora se ve? No. Una pregunta, ¿se Sí. ve? Bueno, sigue estando en el modo, sí tendría que darle ahí el modo presentación, pero sigue en la línea de edición. Porque yo... A mí me parece que está en modo de presentación, fíjese. Tal vez si pudiera reiniciar reiniciar el programa, cerrar y nuevamente De... compartir pantalla. Allá. Cierro ¿qué cierro? El Zoom. No, deje de compartir pantalla y cerrar el PowerPoint y volver a abrirlo. Allá sé qué es lo que hay. Ahora, Ahora sí, maestro. Ya estamos en pantalla completa. Muchas Ahí está. gracias. ya. Buenas tardes, entonces ya mi tema es importancia del manejo del suelo en la reducción de desastres. Ahora sí se ve bien. Sí, ¿verdad? Sí, se veía perfectamente. Ahora el problema está en que... Bueno, para empezar, buenos días, conservación del suelo. En generalidades, yo quisiera retomar un concepto del suelo como un organismo vivo. Anteriormente, en las universidades nos enseñaban que el suelo era un sustrato, eh, era un, era un sustrato
Y ahora con un concepto en la agroecología de que el suelo no es solamente un sustrato de rocas degradados, sino un organismo vivo que necesita alimento como cualquier otro ser vivo. O sea, estamos dentro del concepto de que del concepto de que el suelo es un organismo vivo, respira, tiene su temperatura propia y hasta exhala gas carbónico. La palabra organismo vivo tiene un sentido más amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez explicando para bajarnos y entender este concepto. Por otro lado, se conocen organismos en los que solamente existe un centro nervioso común y en los que el cuerpo está formado por miles y cientos de seres individuales, como un ejemplo, las termitas, en que si la reina muere, todas las termitas de la misma colonia mueren dentro de 24 horas, porque falta la cabeza y no saben qué hacer, qué más hacer, ni siquiera pueden alimentarse. En la Tierra el sistema es más abierto, no hay centro nervioso común, pero sí hay una relación íntima entre la parte mineral y la vida del suelo. Hay una interacción entre los minerales y todos los microorganismos que existen entre el suelo. Billones y cuatrillones de seres vivos estrictamente programados por la naturaleza forman eso que conocemos como suelo. Si tomamos una cucharadita de tierra, se encuentran hasta 10 millones de seres vivos. No representan más del 1.2% del peso, pero de ellos depende la productividad o la desertificación de los suelos. Se descomponen, pero esta descomposición reside en el comienzo de una nueva vida y ellos mismos viven de eso. Anteriormente, pues con tantos abonos químicos acidificamos el suelo y matamos toda esa biota del suelo y ya la planta solo depende de lo que se le introduce artificialmente y no genera vida a este suelo. De los microorganismos depende la erosión e inundaciones porque son los responsables de la infiltración del agua en el suelo. De ellos depende la falta de agua potable, cada vez más pronunciada en nuestro mundo. Y de su ausencia depende la desertificación. Esta brasileña doctora Ana Silvia Primavesi es la que empezó en los años 90 con el concepto de que el suelo está vivo y que hay que alimentarlo y hay que cuidarlo. ¿Cómo podemos conservar el suelo? ¿Cómo podemos manejar e implementarlo? A ustedes, compañeros, que les tocan la parte más difícil de ir a visitar a las comunidades y ver qué se puede hacer para lograr que ellos pues puedan mantenerse en un espacio, en un territorio sin problemas, sin amenazas, sin desastres. Pues uno de los aspectos más importantes es la conservación del suelo, de sus unidades productoras. Entonces, la conservación del suelo es un punto clave de la agricultura, en especial de la agroecología. Gracias a una conservación del suelo apropiada, no solo se puede obtener un buen rendimiento en el campo en la actualidad, sino también en un futuro, sin tener que depender de productos químicos, aunque los efectos de la conservación del suelo pueden no ser claramente visibles a corto plazo. Eso sí es indiscutiblemente cierto. Todo lo que es conservación, además de que hay que hacer una inversión en tiempo y espacio, los beneficios son a mediano y a largo plazo, puesto que reducen la erosión, mantienen la fertilidad y minimizan la contaminación del medio ambiente, pues contribuyen a una sostenibilidad ecológica. ¿Qué es la conservación del suelo exactamente y en qué se centra? El concepto de conservación del suelo hace referencia a un conjunto de técnicas y prácticas agrícolas que evitan la degradación y el agotamiento de este. O sea, un bien y un recurso para las comunidades es su tierra, es su suelo. Entonces ellos tienen que conservarlo y enseñarles que no hay que perderlos. Y sobre todo cuando no hay estructuras de conservación y vienen,
La lluvia, toda esa agua que no penetra y no se infiltra en el suelo, pues se lleva la tierra de las unidades productivas. Entonces, las técnicas de conservación del suelo están orientadas a un uso a largo plazo, pensando en el futuro. O sea, eso es un concepto bien básico para hacerle conciencia a las familias cuando hay que indicarles que pues, hay que hacer algún tipo de conservación de suelos para cualquier cultivo, ya sea forestal, agrícola. Siempre es importante hacer esa conservación de suelos. Tomando medidas adecuadas y oportunas, los agricultores aumentan el rendimiento de sus campos para los próximos años. Uno de los principales objetivos de la conservación del suelo es el mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas que contribuyen a la fertilidad de diferentes maneras. O sea, como vimos nosotros, el ecosistema es un sistema y el suelo es un bien, un recurso importante de esos ecosistemas. Entonces, su conservación se centra en que añade la materia orgánica, descomponen organismos perennes para liberar nutrientes y así o mejoran la infiltración de agua y la aireación. Garantizan unas condiciones adecuadas para los organismos vivos de la tierra. Es de vital importancia para la vegetación que crece en ella, ya que los microorganismos ajustan la materia orgánica a las necesidades de las plantas. O sea, cuando cae toda la materia orgánica, entran a trabajar un montón de organismos, específicamente los hongos, los actinomicetos, son los que empiezan a degradar la materia orgánica para que puedan convertirla en suelo y así puedan liberarlo en nutrientes para mejorar la fertilización de los cultivos. Los distintos tipos de métodos de conservación del suelo evitan escorrentía, la contaminación y sedimentación en las masas de agua y protegen el suelo desnudo del agrietamiento y la erosión debido al agua, el viento y el calor excesivo. Las prácticas de conservación del suelo se basan en 3 pasos básicos. Primero, pues obtener un conocimiento adecuado del uso de los recursos del suelo. Pues uno cuando está en una comunidad o varias comunidades, lo importante es hacer un diagnóstico, hacer un transecto, que es lo que ellos más cultivan y que es la base económica de ellos, o para lograr su seguridad alimentaria o para agenciarse de fondos. Monitorear los campos y detectar las zonas críticas, zonas de ladera, áreas donde no haya equilibrio ¿Cuál es el nombre? o donde haya mucha pendiente. Recuerden que los taludes en pendientes se saturan y eso pueden causar desastres. Controlar y estimar la eficacia de las técnicas de conservación de suelo aplicado. Entonces ahí uno tiene que tener este conocimiento técnico para recomendar las mejores prácticas y las mejores estructuras de conservación en zonas críticas. La importancia de la conservación del suelo es que la tierra es la condición primaria y el entorno de los cultivos que sirven de alimento a los seres humanos, los animales domésticos y la fauna silvestre. Dado que la mayoría de plantas no pueden existir sin tierra, es importante utilizar este recurso adecuadamente. Este enfoque nos permite disponer de suficientes alimentos en el futuro y de material para la producción de bienes y servicios ecosistémicos. Así como vimos en el video anteriormente, pues si un ecosistema está en equilibrio, produce para las comunidades más o menos 15 servicios ecosistémicos. La importancia de la conservación del suelo también está relacionada con el suministro de agua y las capas de tierra que funcionan como filtros naturales para mejorar la calidad del agua. O sea, el agua cuando viene en la precipitación se infiltra, ahí es filtrada y contribuye a todos los acuíferos subterráneos o acuíferos que después salen como nacimientos de agua que a su vez son importantes para las comunidades, para la vida, reproducir la vida
A su vez, el agua es necesaria para disolver los nutrientes para las plantas. El uso sostenible de los recursos de la tierra garantiza su disponibilidad para las próximas generaciones y, por tanto, unos precios accesibles para los alimentos en el futuro. Otro aspecto es el estético, ya que en un paisaje con vegetación abundante agrada mucho, más a la vista que las zonas devastadas y abandonadas. O sea, la importancia de la conservación estriba en que es el alimento de los seres humanos, los animales y la fauna silvestre. Beneficios de la conservación. La humanidad en general y los agricultores en particular obtienen provecho de las numerosas ventajas de la conservación del suelo. Esta práctica agrícola contribuye a la sostenibilidad de varias maneras. O sea, aumenta la calidad y la productividad de la tierra. Si un suelo está con estructuras de conservación y bien mantenido, entonces uno de los beneficios es mantener el entorno natural para los organismos que habitan la tierra y aumenta la fertilidad y por ende pues la productividad y reduce la necesidad de fertilizar con productos químicos, lo que aumenta el rendimiento y ahorra y se bajan los costos al mismo tiempo. Otro de los beneficios es que reduce la erosión. Ustedes saben que cada año o cada ciclo de cultivo pues se pierde tierra por acción del viento, del clima, de las lluvias. Entonces, si hay una conservación, se reduce la erosión. Los métodos de conservación de suelo para reducir la erosión y el agotamiento ayudan a los agricultores a evitar la expansión, o sea, disminuye la expansión o el avance de la frontera agrícola cuando los territorios se vuelven poco fértiles. O sea, el suelo es un ente vivo que hay que cuidar. También promueve la infiltración de agua y aumenta su almacenamiento. Estos son para los caudales de agua que se utilizan para el consumo humano. La técnica de conservación del suelo de siembra directa frente al arado convencional afecta la humedad del suelo al reducir el agrietamiento y la evaporación, además de aumentar la tasa de infiltración del agua. Ayuda a la purificación del aire y del agua. La importancia de la conservación del suelo está relacionada con el suministro de agua, ya que la tierra funciona como un filtro natural para purificar el agua. La conservación del suelo mitiga la concentración de agentes contaminantes y sedimentos. A su vez, el agua es una condición básica para disolver los nutrientes para las plantas. La fijación de carbono en el suelo y la reducción de las aplicaciones químicas también contribuyen a la pureza del aire. Y da alimento y refugio a la fauna. La tierra con vegetación en crecimiento en un entorno vital para los animales, no solo como fuente de alimentación, sino también como cobijo. Entonces aquí vemos una foto donde hay una planta que viene creciendo bien bonita, pues está en suelos saludables gracias a la práctica de conservación de suelos y a la par pues vemos un suelo insalubre al que no se le aplica técnicas de conservación del suelo y como ustedes ven, en un proceso de desertificación y eso realmente es uno de los temas principales ahora del cambio climático porque hay muchas áreas que se están desertificando precisamente porque no hay conservación de suelos. Uno de los aspectos más importantes para mantener el equilibrio en los ecosistemas es la conservación del suelo. Entonces, como siempre vamos en el tema y este curso tiene bastantes contenidos acerca de pueblos indígenas y género, a mí me gustaría ahorita en este ante riesgos, desastres y vulnerabilidad basada en un profundo conocimiento tradicional y su conexión espiritual con la tierra. Algunas de estas contribuciones incluyen, como habíamos visto anteriormente, las técnicas
ancestrales de los pueblos indígenas o de las comunidades que están asentadas en los territorios por más de 2000, 3000 años, pues han generado prácticas de agricultura tradicional y que eso se ha mantenido. El problema es que a veces antes la tierra no le Maestro Fabricio, pertenecía a perdón. personas, sino las comunidades estaban, ¿sí? Fíjese que dejó de presentar pantalla. ¿Podría volver a presentar su pantalla? Disculpe. Ahora, ¿está Está bien? listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, contribuciones a la gestión sostenible, desastres y vulnerabilidad. Entre los pueblos indígenas se han realizado contribuciones significativas, como habíamos visto, las prácticas de agricultura tradicional. Los pueblos indígenas han desarrollado prácticas agrícolas adaptadas a las condiciones locales, como la rotación de cultivos, la siembra intercalada y el uso de cultivos de cobertura y técnicas de terraza. O sea, estas son las técnicas tradicionales que se podrían usar como métodos de conservación de suelos. Estas prácticas ayudan a proteger el suelo contra la erosión, aumentar su fertilidad y mejorar su capacidad de retención de agua. En el caso del sistema Milpa, pues con aquellos camellones altos o las terrazas de infiltración del agua, pues que se han mantenido hasta nuestros tiempos, son un ejemplo importante de estas contribuciones. El manejo de bosque y la agroforestería. Aquí, sobre todo en el altiplano, hay mucho manejo agroforestal. Muchas comunidades indígenas practican la agroforestería y el manejo forestal sostenible, que incluyen la plantación de árboles frutales y maderables en combinación con cultivos agrícolas. Estas prácticas no solo protegen el suelo, sino que también promueven la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas. El sistema de gestión comunitaria de agua, pues ya vimos también que hay un trabajo voluntario en torno a la mantención de la cobertura forestal para la infiltración y la generación de agua. Los pueblos indígenas han desarrollado sistemas de gestión comunitaria de agua que permiten una distribución equitativa y sostenible de este recurso vital. Estos sistemas incluyen la construcción de represas, canales de riego y sistemas de captación de agua de lluvia que ayudan a conservar el suelo y a mitigar la escasez hídrica. También hay un conocimiento ancestral sobre plantas medicinales. O sea, en la diversidad, las comunidades indígenas manejan muchas plantas medicinales que también dentro de su crecimiento ayudan a mejorar el suelo, porque también ahí alrededor de sus raíces crecen muchos microorganismos que ayudan a la fertilidad y a la descomposición de la materia orgánica. Entonces, muchas plantas utilizadas por los pueblos indígenas con fines medicinales también tienen propiedades que benefician el suelo, como la fijación de nitrógeno, para el caso de las leguminosas, y que eso mejora la estructura del suelo y la prevención de enfermedades de las plantas. El uso y manejo de estas plantas contribuyen indirectamente a la salud del suelo y al bienestar de las comunidades. Otro de los ítems es el respeto por los ciclos naturales. Los pueblos indígenas tienen una profunda comprensión de los ciclos naturales y estacionales y su forma de vida está en armonía con estos ciclos. Este respeto por los ciclos naturales ayuda a prevenir la sobreexplotación de los recursos naturales y a mantener el equilibrio ecológico, lo que a su vez contribuye a la conservación del suelo y a la mitigación de desastres. En resumen, los pueblos indígenas han ofrecido valiosas lecciones y prácticas para la gestión sostenible de los suelos basadas en su profundo conocimiento tradicional, su respeto por la naturaleza y su enfoque holístico hacia el manejo de los recursos naturales
integran estos conocimientos y prácticas en las estrategias de conservación del suelo, es fundamental para promover la resiliencia y el bienestar de las comunidades en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y los desastres naturales. Y una de las cosas más importantes ahí es mantener el equilibrio entre los ecosistemas, entre el hombre, sus cultivos y los organismos y la fauna que rodea y que interactúa con ellos. Entonces, el componente suelo y su importancia. El suelo es un recurso fundamental para las comunidades, ya que proporcionan la base para la producción de alimentos, la filtración y almacenamiento de agua, la regulación del clima local y la conservación de la biodiversidad. Es crucial mantener el potencial productivo del suelo de manera sostenible para garantizar la seguridad alimentaria, el bienestar humano y la salud de los ecosistemas. Ahora bien, esto pareciera que es un modelo ideal, idóneo, utópico de cómo están allá en la agricultura, en las laderas o en las comunidades indígenas, pero no del todo esto es cierto. Vemos pues que hay comunidades donde han ocurrido muchos desastres y para mí esto es un tema muy importante como un input para ustedes porque los desastres naturales ocurren debido al desequilibrio en la relación entre los seres humanos y la naturaleza, así como la falta de respeto y cuidado hacia la madre tierra. Aquí hay algunas razones adicionales desde esta perspectiva. ¿Por qué en comunidades, uno dice, pues los pueblos indígenas mantienen su conocimiento tradicional ancestral, pues allá todo está nítido, pero no es así. Realmente a veces por la globalización, por todos los factores externos, muchas de las comunidades se encuentran concentradas en áreas muy de ladera, muy frágiles. Entonces, nosotros vemos que ahí hay una desconexión con la naturaleza. Los pueblos indígenas creen que la interconexión y armonía entre todos los seres vivos y la tierra, cuando los seres humanos se desconectan de esta conexión espiritual y respeto por la naturaleza, se crean desequilibrios que pueden resultar en desastres. También cuando se alteran los ecosistemas, las prácticas destructivas como la deforestación, la contaminación de los ríos y suelos y la sobreexplotación de los recursos naturales alteran los ecosistemas y debilitan su capacidad para resistir y recuperarse de eventos extremos como inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra. También pues se ha perdido mucho el conocimiento de estas formas tradicionales, ¿verdad? Todos estos conocimientos se han dispersado y muchos ya no quieren retomar esto por diferentes causas. Los conocimientos ancestrales y las prácticas de manejo sostenible de la tierra transmitidas por generaciones son fundamentales para la prevención y mitigación de desastres. Cuando estos se ignoran, estos conocimientos en favor de enfoques modernos, se pierde la sabiduría acumulada que podría ayudar a evitar desastres. O sea que uno de los aspectos bien importantes cuando uno está con las comunidades y en su capacitación es el traslado generacional. Hay que hacer una comunicación intergeneracional donde los sabios o los principales pues puedan transmitir su conocimiento a jóvenes. Casi últimamente ya no se da este tipo de espacios de intercambio de lo que es la gestión del conocimiento. Incumplimiento de normas espirituales. En muchas culturas indígenas el respeto por la tierra y los elementos naturales está intrínsecamente ligado a normas espirituales y rituales. Cuando estas normas son ignoradas o infringidas, se considera que se desencadenan fuerzas negativas que pueden manifestarse en forma de desastres naturales. Intervención humana malintencionada. Algunas comunidades indígenas creen que ciertos desastres pueden ser provocados por intervenciones humanas malintencionadas, como la destrucción de sitios sagrados o la explotación irresponsable de recursos naturales por parte de empresas o de gobiernos. O sea, hasta ver hasta dónde, pues,
intervienen algunas acciones de gente externa y las personas pues piensan que es por eso es que ocurren estos desastres dentro de su imaginario colectivo. No lo ven como algo, una estructura que hace falta, un plan de ordenamiento territorial, un plan de gestión de riesgos, sino pues nosotros nos desconectamos de la madre tierra, no estamos cumpliendo, entonces por eso suceden estos desastres que tienen alguna concatenación, pero es importante que ustedes conozcan estos, porque por ahí pueden cuando se quiere hacer un plan de conservación de suelos en una comunidad, pues también tocar estos temas, ¿verdad? Del pensamiento de ellos. En resumen, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, los desastres naturales son vistos como manifestaciones de desequilibrio en relación entre los seres humanos y la naturaleza, así como el resultado de la falta de respeto, cuidado y conexión espiritual con la madre tierra. La prevención y mitigación de estos desastres implica la restauración de esta conexión y el respeto por los conocimientos tradicionales sobre el manejo sostenible de la tierra. Entonces, como vemos, pues estas fotos son del Cambrai, donde se vino un deslizamiento fuerte, las inundaciones que se ocurren por los cambios climáticos hasta los eventos de desastres por las erupciones de los volcanes activos. Esta foto es del volcán del Fuego, que hace como 6 años ocurrió, pues, y causó desastres. Entonces, es importante, pues, hacer una gestión del suelo para lograr la sostenibilidad de los ecosistemas y la generación de servicios ambientales. Ahora, como nosotros tenemos que entrar conociendo pues la importancia de la conservación del suelo, lo que provoca los ecosistemas, también el abuso pues genera desastres y uno tiene que abordar este tema con ellos, es parte de nuestro trabajo. Entonces aquí voy a dar 5 pasos para gestión en las comunidades, pues como un plan ya de intervención para determinar la elaboración de planes de gestión de riesgos o planes de ordenamiento territorial y la ubicación de puntos que estén en peligro dentro de las áreas donde ustedes trabajan. Entonces, primero, pues hay que definir las zonas de riesgo, de desastre y de vulnerabilidad. Trabajar en colaboración con las comunidades para identificar y mapear las zonas de riesgo, desastre y vulnerabilidad ante eventos climáticos relacionados con el cambio climático, como deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías y erosión del suelo. Esto puede implicar la realización de evaluaciones participativas de riesgo y la vulnerabilidad. Eso, cuando estemos ya enfrente de la comunidad y estemos hablando de que hay que hacer un plan de gestión de riesgo, pues invitar y lograr que las autoridades comunitarias participen. Se pueden hacer varios transectos de norte a sur o de este a oeste para ver más o menos cuáles son los puntos de riesgo y de vulnerabilidad que están en el área municipal o comunitario. Se pueden usar herramientas de cartografía participativa como mapas hechos por la misma comunidad para que ellos lo señalen y ubiquen estos puntos de riesgo. O también se pueden utilizar sistemas de información geográfica que creo que tengo entendidos el uso de este tipo de herramientas. También para planificar un ordenamiento territorial. Desarrollar planes de ordenamiento territorial que integren consideraciones de gestión del suelo y riesgo climático y que incluyan medidas de prevención, mitigación y adaptación. Estos planes deben ser participativos y considerar los conocimientos locales y las necesidades específicas de las comunidades. También tiene, como habíamos mencionado anteriormente, la educación y capacitación
proporcionar educación y capacitación a las comunidades sobre prácticas agrícolas y manejo del suelo sostenibles que ayudan a reducir la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. Esto pueden incluir cultivos, manejo integrado de plagas y enfermedades y agroforestería. También la construcción de infraestructura resiliente, construir infraestructura resiliente como terrazas, barreras vivas, sistemas de drenaje, acequias, ¿verdad? Y pozos de infiltración para la captación de agua que ayuden a prevenir la erosión del suelo, controlar el escurrimiento superficial y mejorar la retención del agua en el paisaje. Estas medidas pueden contribuir a reducir los impactos de eventos climáticos extremos y a mejorar la resiliencia de las comunidades. Y sobre todo, pues siempre hay que estar monitoreando y evaluando para ver si las acciones que estamos implementando son las correctas o en el ser bastante flexibles para en un momento adecuar el plan. Entonces hay que establecer sistemas de monitoreo y evaluación para seguir de cerca los cambios en la calidad del suelo, la cobertura vegetal y los riesgos climáticos en el tiempo. Esto permitirá a las comunidades tomar decisiones informadas y adaptar sus prácticas de manejo del suelo según sea necesario. En resumen, la gestión sostenible del suelo en zonas de ladera requiere de una acción coordinada entre las comunidades, las autoridades locales, los organismos gubernamentales y otros actores relevantes. Es fundamental adoptar un enfoque participativo, adaptativo y basado en el conocimiento local para abordar los desafíos asociados con el cambio climático y la conservación del suelo en estos ecosistemas. Para esto, ya vimos más o menos qué hay que implementar. A mí me gustaría que ustedes, pues yo creo que ya lo conocen, la ley 109/96 de la Coordinadora Nacional de Desastres con Red. ¿Por qué menciono esta ley? Porque ustedes, como son trabajadores municipales, dentro de su gestión, pues tienen que ver todo lo que tiene que llevar lo de desastres y la conformación de la articulación de la organización comunitaria dentro de todo este tejido social que tiene que ver con Conred. Entonces, la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres está creada con el objetivo de crear la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados con el propósito de prevenir, mitigar y atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por los daños derivados de los efectos de los desastres. Para eso o sea que por ley existe una articulación para organizar a las comunidades en torno a los 5 pasos de gestión, a hacer el diagnóstico, a hacer un plan de ordenamiento territorial, a capacitar, a crear estos equipos que puedan o entidades que puedan actuar en un momento o ya desde ya, pues, porque ese es el trabajo de uno, de hacer estos planes de reducción de riesgo, presentárselos a las autoridades comunitarias para que ellos puedan implementarlos. Y eso es a través de actas, pues, porque eso les da el respaldo a ustedes que han estado trabajando estos temas, ya que ahora con los efectos del niño y la niña, todos este tipo de eventos van a ser más frecuentes sus sucesos. Entonces, en el artículo 63 de esta ley, todas las instituciones, entidades y organizaciones y personas que integran los diferentes niveles de la Conred están obligadas a proporcionar toda la información relevante para el cumplimiento de sus finalidades. De acuerdo al nivel que corresponda, toda la información deberá ser almacenada en una base de datos apropiada. 64, el artículo dice clases de coordinadora para los efectos de control y administrativo y el eficaz cumplimiento de sus objetivos. La Conred, basada en principios de centralización normativa y descentralización ejecutiva, contará con los siguientes niveles de ejecución. Una coordinadora regional o red
otra coordinadora departamental con red, una coordinadora municipal con red, en la cual me imagino que ustedes están involucrados, y a la que yo quiero llegar es a la coordinadora local, la COLRED, que es la que ustedes tienen que formar en cada comunidad. Un equipo, una junta directiva que trabaje precisamente estos temas de reducción de desastres. La integración de las coordinadoras regionales, departamentales, municipales y locales serán presididas por los siguientes funcionarios. La regional, pues, será presidida por el director regional de los consejos de desarrollo urbano y rural. La coordinadora departamental será presidida por el gobernador departamental que corresponda. La coordinadora municipal será presidida por el alcalde del municipio que corresponda, y la coordinadora local será presidida por la coordinadora, por el alcalde auxiliar o por el representante del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural, el COCODE, de la localidad correspondiente, el COCODE. Entonces, este COCODE tiene que formar, según el artículo 70, un equipo comunitario de reducción de desastres, ECORRED, que son grupos locales que buscan garantizar las acciones de gestión de reducción de riesgo y una respuesta local y voluntaria, de forma inmediata a eventuales emergencias generadas por desastres a través de la instalación de conocimientos y habilidades que fortalezcan el tejido social y las capacidades de resiliencia en las propias comunidades. O sea, ahí ustedes tienen que conformar este equipo, presentarlo a la CONRED, incluso ellos tienen algunas herramientas que brindan, como carretas, chalecos, lámparas, y para poner estos centros de atención ante eventos. La conformación y capacitación y equipamiento, o sea, ustedes de aquí por ley ya les están dando un equipo con el cual pueden trabajar todo lo que es conservación de suelos para evitar, mitigar los desastres. Los miembros de cada ECORRED se conformarán, capacitarán y equiparán con pobladores voluntarios y voluntarias de sus propias comunidades y serán capacitados en tareas específicas para brindar la primera respuesta en caso de desastres en forma eficiente. Las coordinadoras locales COLRED se coordinarán operativamente con los equipos ECORRED. Los responsables de ECORRED, según el artículo 72, la metodología de conformación, capacitación, equipamiento y mantenimiento de los ECORRED estaría a cargo directo de la Dirección de Preparación, con el apoyo de la Dirección de Coordinación en la ubicación y disponibilidad de fondos de los donantes nacionales e internacionales. Asimismo, la Dirección de Preparación solicitará el apoyo necesario de otras direcciones relacionadas en el momento oportuno que lo necesite. Las funciones de estos COLRED sería participar en el proceso de prevención y reducción de desastres, especialmente en sus respectivas codirecciones, mantener informada a la Secretaría Ejecutiva sobre cualquier situación susceptible de originar un desastre, atender y ejecutar todas las directrices que emanen del Consejo Nacional a través de la Secretaría Ejecutiva, proponer e implementar medidas de prevención, mitigación, preparación, alerta temprana, alarma, atención, recuperación, rehabilitación y reconstrucción con transformación. Y presentar a la Secretaría Ejecutiva su plan anual de trabajo y su presupuesto de funcionamiento e inversión en concordancia con las políticas y estrategias que en esta materia disponga el Consejo Nacional. F. Elaborar sus planes de emergencia de conformidad con el manual para elaboración de planes de emergencia de la Secretaría Ejecutiva. Identificar todos los recursos que puedan ser utilizados para la prevención, preparación, prevención, mitigación de desastres. Disculpe. Identificar y señalizar rutas de evacuación conforme. Permítame apagar esto.
realizar orientaciones y ejercicios y simulacros. O sea, como ustedes pueden ver, por un lado, ustedes tienen todo el conocimiento por qué hay que hacer conservación de suelos, qué es lo que piensan las comunidades cuando ocurren estos desastres y qué podrían hacer estos cinco ítems para trabajar con las comunidades, desde hacer el diagnóstico, hacer el plan de ordenamiento territorial, capacitar. Y aquí los equipos que ustedes deben conformar para ya iniciar en el campo, pues todo un plan de prevención con estructuras de conservación de suelos y pues tener el equipo comunitario que los pueda apoyar. Entonces, ya teniendo esto, nosotros ya podemos recomendar algunas prácticas de conservación de suelos que son importantes. No, hay bastantes, pero yo quiero mencionar 4 o 5 porque son las que tienen mayor impacto y las que mejoran más. Entonces, tenemos para la conservación del suelo en las comunidades y la implementación de prácticas de agricultura sostenible, es importante considerar estructuras y técnicas que ayuden a reducir la erosión del suelo, mejorar la retención del agua y promover la salud de los ecosistemas. Tenemos algunas recomendaciones como las terrazas agrícolas, construir terrazas escalonadas en las laderas para reducir la velocidad del agua de lluvia, controlar la erosión y retener el suelo. Las terrazas también pueden servir como áreas de cultivo y permiten el acceso a agua para riego. Las barreras vivas, que es muy importante, ¿no? Las plantas barreras vivas de árboles o arbustos y cultivos perennes en contorno a lo largo de las laderas para reducir la erosión del suelo, capturar sedimentos, mejorar la biodiversidad. Las barreras vivas también ayudan a proteger los cultivos de los vientos fuertes y a conservar la humedad del suelo. También estos, si se siembran en contorno en contra de la pendiente, pueden al final ser como las que pueden formar las terrazas de formación lenta. Y también es un tema como la agroforestería, donde también se pueden obtener material energético para el cultivo y la producción de alimentos. También están las zanjas de infiltración, que serían las acequias y pozos para ayudar y aumentar la capacidad de infiltración del suelo. Esas consisten en excavar zanjas de infiltración a lo largo de curvas a nivel para capturar el agua de lluvia y permitir que se infiltre en el suelo en lugar de provocar erosión. Estas zanjas también pueden ser sembradas con vegetación para estabilizar el suelo y la escorrentía. Tenemos también la cobertura vegetal, en el caso de los abonos verdes, el maní forrajero, que no permiten la erosión. Entonces, mantener una cobertura vegetal permanente en el suelo mediante prácticas como la siembra de cultivos de cobertura, en el caso de abonos verdes, el uso de cultivos perennes y la implementación de rotación de cultivos. La cobertura vegetal ayuda a proteger el suelo de la erosión, mejora su estructura y aumenta la infiltración del agua. Y otro de las técnicas muy utilizadas, que son los sistemas agroforestales, que es integrar el componente árboles frutales, madrables y forestales en los sistemas agrícolas, para proporcionar sombra, estabilizar el suelo, mejorar la biodiversidad y diversificar los ingresos de las comunidades. Esos sistemas agroforestales pueden contribuir a la conservación del suelo y al manejo sostenible de los recursos naturales en zonas de ladera. Y las prácticas de conservación de agua, implementar técnicas de captación y almacenamiento de agua, como la construcción de aljibes, de represas, de estanques, de aljibes para sistemas de riego por goteo para mejorar la disponibilidad de agua para riego, reducir la dependencia de la lluvia. Porque ahora, pues, por el cambio climático, el régimen de lluvia ya no es normal. A veces llueve demasiado en tan poco tiempo o a veces hay
épocas largas de sequía. Es importante ahora introducir estas prácticas de conservación del agua, porque el uso eficiente del agua contribuye a la salud del suelo y al éxito de los cultivos en las laderas. Es importante adaptar esas estructuras y técnicas a las condiciones climáticas específicas de cada región, así como a las necesidades y capacidades de las comunidades locales. La participación activa y el conocimiento tradicional de las comunidades son fundamentales para el éxito de las iniciativas de conservación del suelo y la agricultura sostenible en laderas. Entonces, recapitulando un poco con este mensaje, el suelo está vivo y pues gracias a ese concepto nosotros podemos cuidarlo y establecer las estructuras de conservación del suelo más adecuadas según la cosmovisión de las comunidades y pues ya tenemos también una ley que nos ayuda a articular a las comunidades en torno al tema de desastres. Con esto, pues yo termino y muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, maestro Fabricio. Igualmente repetimos la información dada por el ponente. Si hay alguna pregunta o alguna duda, pueden levantar la mano y pues se les dará la palabra. O si por el contrario prefieren escribirla, pues también estaremos aquí pendientes al chat. Les recordamos también ya se les envió el link de la asistencia. Y si alguien tiene alguna duda o algún comentario que pueda hacer, tenemos justamente estos momentos para poder irla respondiendo, o mejor dicho, para que el maestro la pueda responder. No, no, no. Muy bien, o también les podemos, como les decíamos, pueden ir colocando sus dudas o sus comentarios en el chat para que los podamos ir leyendo y se las traslademos al maestro. Hugo Tujab nos pregunta, ¿cuál es el costo de cada estructura de conservación por metro lineal o metro cuadrado? Tal vez si nos pudiera ampliar un poquito, maestro Fabricio, toda la cuestión respecto de la inversión que se puede hacer en cuanto a las estructuras de conservación, como para tener una idea general. Muy buena pregunta. Muchos de los costos de las estructuras de conservación realmente son bastante altos, sobre todo cuando se trata de la construcción de terrazas. En el año 94, más o menos, una tesis de economía de Jorge Mario, ¿cuál es el apellido? Orochón. Él hizo una tesis de economía sobre, él cuantificó cuánto es el costo de cada estructura de conservación, dependiendo también las características fisiológicas del suelo. Es una tesis de economía. Yo la tengo acá porque yo fui el asesor. Entonces voy a ver si la consigo si está digitalizada. Creo que sí, para enviársela aquí a Flaxo, para que ustedes la puedan consultar, porque también evalúa todas las estructuras de conservación de suelos para costos. Entonces, porque ahorita no tengo el dato, pero sí sé que existe este documento que ustedes pueden revisar. Jorge Mario Orochón se llama el autor y es sobre precisamente la cuantificación de las estructuras de conservación, terrazas, cercos vivos por metro cuadrado. Entonces yo se lo voy a hacer llegar a Heidi para que ustedes puedan consultar. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Esa información que usted nos comenta creo que sería muy útil. La vamos a colocar en el apartado donde pues se le sube toda la información de respaldo. Igualmente, lo que nos pregunta Silvia acerca de la presentación, pues va a estar directamente en el apartado del módulo 2 en lo referente al material de apoyo. Entonces, pues con esto le finalizaríamos el primer tema. Le agradecemos mucho al maestro Fabricio Aguilar por estos conocimientos. Muy bien, también el día de hoy no habíamos hablado de lo que vamos a hablar acerca del enfoque de Cuenca. Así que para esto tenemos al maestro Josué Vázquez, quien pues va a estar impartiendo este tema acerca de todo el recurso hídrico, todo lo que implica el recurso hídrico dentro de la cadena volcánica y los recursos naturales en Guatemala. Para presentar a nuestro segundo ponente, él es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en manejo de cuencas por la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, y un curso de posgrados de fruticultura tropical, de clima frío y de zonas áridas. Además de ello, tiene experiencia laboral en cuanto a la entomología en la Universidad de San Carlos. Es investigador en recursos naturales por el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, administrador de proyectos de aprovechamiento y conservación de recursos naturales, coordinador del proyecto de la cuenca del río Chixoy del Instituto Nacional Forestal, investigador y ejecutor de proyectos frutícolas en el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, en el ICTA, docente de la Universidad de San Carlos y también de la Universidad Rafael Landívar, asesor de tesis y maestrías y como consultor profesional. Muy bien, así que le damos la más cordial bienvenida al maestro Josué Vázquez Santizo, que ya se encuentra también con nosotros. Buenas tardes. Para mí es un gusto poder participar en este diplomado. Pues he pensado en el tema que se me asignó y creo conveniente hacer una introducción para tener una idea general de lo que vamos a tocar en las otras 2 horas de actividad. Entonces, esta tarde yo quisiera abordar el tema de la cadena volcánica y los recursos naturales en Guatemala. Guatemala es un país ubicado en la franja subtropical del continente americano y por lo tanto tiene características muy, muy especiales que nosotros los agrónomos pudiéramos aprovechar. Tal vez la política gubernamental se ha quedado corta en aprovechar este tipo de ubicación que tiene Guatemala. Como pocos países, digamos Centroamérica, tal vez es Guatemala el que mejor ubicado está. Y su territorio, pues, lo constituye una gran cantidad de área que está ubicado en la franja montañosa, volcánica de la parte del Pacífico. Si bien es cierto, la cadena volcánica del continente americano, pues recibe diferentes nombres a lo largo de los países. México tiene sus propios nombres. Guatemala está constituido por una serie de volcanes que recibe sus nombres y tiene su historial. Y al final de esta charla, yo me voy a permitir pasar un video donde vamos a conocer un poquito más de cada uno de los volcanes que se ubican en Guatemala. ¿Y por qué hago esto? Porque pienso que tiene una importancia ecológica
y estratégica para nuestro país. Si pudiéramos nosotros o si se pudiera aprovechar integralmente tanto el recurso vegetal como el hídrico en toda la franja volcánica, creo que Guatemala no tendría necesidad de importar algunos recursos, por ejemplo, la electricidad. Si nosotros seríamos capaces de producir electricidad vía hidráulica y no tendríamos necesidad de estar pensando en racionar el recurso o comprar de otros países electricidad. Sin embargo, no se ha aprovechado esta situación. Si bien es cierto, algunas fincas, algunos lugares sí tienen sus propios embalses, sus propias generadoras de energía eléctrica, pero a nivel país no se aprovecha. Muy bien, para entrar en la materia del tema, permítame, yo tengo un pequeño problema con la presentación. Para empezar, en toda la franja volcánica, y tal vez no es solo la volcánica, sino en toda el área boscosa de Guatemala, los recursos naturales tienen muchas amenazas. Y una de hice un listado acá que no es, yo creo que se ha quedado corto. Existe una pérdida de los hábitats, pues hay muchas circunstancias que han ido permitiendo esto. Existe la sobreexplotación de los recursos. Hay áreas donde no se tiene control de la explotación de los recursos. Y eso ha generado una gran amenaza para los recursos naturales del país. Otro problema que es grave y que este año se convirtió en uno de los años más fuertes son los incendios forestales. Tan es así que el gobierno central hizo una propuesta al Congreso para que se decretara como una amenaza fuerte y se erogaran algunos recursos para el combate de los incendios. Pues eso no es el problema es que año con año se están degradando los recursos y al irse la parte forestal o vegetal, la fauna es muy afectada. Y si ustedes se dieron cuenta, aparecieron algunas especies que salieron de su hábitat y en algunos lugares fueron enjaulados, fueron tomados y se les dio el cuidado necesario para volverlos de nuevo a su hábitat, pero es lo que conocemos y lo que no conocimos porque no se encontró cuánta fauna se perdió en esos incendios. Hablo específicamente del incendio del volcán de Fuego, ¿verdad? Donde fue muy publicitado este incendio y aparecieron animalitos que están fuera de su lugar. El otro problema que yo veo en esta franja es el tráfico de la flora y fauna. Pues en todos los mercados vemos que existen ventas de flores, de los famosos gaítos, de algunas orquídeas, de algunas especies endémicas que solo existen por acá. Y eso
causa una grave situación para el área. Y en cuanto a fauna, se siguen comercializando algunas especies. En los mercados, así a escondidas, se venden loros, se venden iguanas, mapaches. Hay mucha gente que tiene en su hogar como mascotas algunas iguanas, mapaches y gatos de monte, en fin, que no es controlable, a pesar de que el MAGA decretó eh, algunas normas para manejar esta fauna, pero esto se sigue trabajando a diestra y siniestra. La invasión agrícola no ha dejado de ser, se sigue con la idea de la tala rosas y luego poner los cultivos anuales. Es una cultura guatemalteca que no se ha terminado y no se ve por dónde se pueda terminar, porque en las escuelas no se tiene eh, un programa para que los niños aprendan a manejar sus recursos. El cambio climático, que es tan fuertemente platicado en estos tiempos, pues no es un juego, es real. Hay países que están padeciendo más que nosotros. Eh, por ejemplo, yo vivo en Quetzaltenango. Quetzaltenango ha cambiado su clima, eh, digamos, en el periodo desde febrero a marzo, abril. Las temperaturas son muy fuertes. Hay un cambio muy brusco en las noches y madrugadas. Tenemos temperaturas cercanas al 0 grados, mientras que en el día tenemos temperaturas de 20, 22 hasta 24 grados promedio. Pues eso es un cambio que antes no se veía. Año con año ha ido cambiando. El año pasado no fue así, este año ha sido muy marcado. Y con esto no solo hablemos de la temperatura, sino también de la humedad. Antes eran muy marcadas las canículas. Este año ni siquiera se dejó ver la canícula. Es parte de Entonces, es una habilidad que ya dieron bueno, y si se marcan las canículas, no se cumplen. Estamos finalizando el mes de abril y aún no se tienen las lluvias, ni siquiera el sembrador ha caído en algunas regiones. Antes era muy marcado el sembrador que se daba en marzo, pero ahora no, ahora llovió aquí en Quetzaltenango, llovió el domingo en la noche, pero no fue parejo. Llovió en la ciudad y en los alrededores, una llovizna muy, muy leve. Entonces, aquellos que tienen la costumbre de sembrar su maíz antes de Semana Santa o a mediados de marzo, ahorita están temiendo de que van a tener que resembrar porque la sequía es tan fuerte que la milpa se está secando. Por el otro lado, la gobernanza deficiente, o sea, hay un montón de decretos, de leyes, de acuerdos que no se cumplen, o no hay leyes que gobiernen ciertos temas. Por ejemplo, en Guatemala no existe una ley de aguas. Cualquiera hace un pozo, saca agua y hace lo que desee con el agua. Cualquiera, no hay normas. Las municipalidades, para suplir el agua potable, se ponen a abrir pozos en cualquier parque o área verde de la municipalidad, pero no manejan adecuadamente su
sus áreas verdes, o sea, en lugar de manejarlas, deforestan, ¿no? Las ciudades deforestadas completamente. Hay un, hay una deficiente, hay un deficiente manejo del ornamento de las ciudades. Cuando ustedes tengan oportunidad, hay un video muy bonito de Medellín. Medellín ha cambiado su situación y ha mejorado el ambiente de la ciudad. Medellín es semicálido, pero actualmente es bastante fresco porque es una de las ciudades más verdes que hay en América Latina. Es un ejemplo de cómo debe manejarse la, la ornamentación de las ciudades. Luego tenemos la actividad del crimen organizado. Hay áreas donde es impenetrable manejar el recurso. Nadie puede penetrar ahí y eso viene a afectar el manejo. Y la actividad volcánica, ahorita son 4 los volcanes activos en Guatemala, pero posiblemente pueda ser que mañana o pasado 4 salga volcanes otro. activos. Y eso viene a afectar el recurso natural del área del volcán, no solo de la parte media, sino de la parte del valle. Los organismos guatemaltecos responsables de gestión de los recursos naturales adolecen de varios aspectos. Y esto también es una amenaza. Hay una escasez crónica de fondos. Cada año tienen que pelearse los presupuestos. Y cuando los presupuestos son autorizados, pues, vemos que el 60-70% se va para salarios, para la parte administrativa, pero para la parte funcional de infraestructura o de inversión queda un porcentaje muy bajo. Y si a eso le agregamos que los manejos no son fluidos, por ejemplo, cada cambio de gobierno tiene una problemática, o cada cambio de año tiene una problemática. Pasa enero, febrero, marzo, y los presupuestos no se dan. Entonces hay 3 o 4 meses del año que no se pueden manejar los recursos y luego al final de año hay que gastarse la plata como de lugar. Y ahí es donde se empieza a manejarse los recursos de una forma anómala. Se gasta por gastar, no se invierte la plata. Los recursos humanos y técnicos insuficientes para la gestión y protección. Es decir, hay mucho clientelismo. En algunas instituciones no se ven los CVs de las personas, sino se ve si es amigo, si es cuate, si trabajó en la campaña, si es amigo del alcalde, si es amigo del diputado. Entonces a esa gente es la que se le da el trabajo, no es al técnico, no es al que viene de la universidad con una especialización, ¿no? Es el clientelismo, ¿ah? Es la persona aquella porque es cuate, porque trabajó en la campaña, o porque nos va a ayudar más adelante, ¿va? Y eso causa problemas. Y la capacidad institucional es limitada. Precisamente eso conlleva a que haya mucho movimiento personal. Los mejores técnicos que se capacitan en la institución buscan otras fuentes de trabajo porque ahí atoparon, ¿va? O sea, un técnico con maestría sigue ganando lo mismo que un licenciado. O un técnico con PhD no se le estimula y sigue ganando como un licenciado. Entonces, eso hace que se vaya la gente y la capacidad de la institución se ve limitada porque no hay quien ejecute los programas y proyectos. Y el manoseo político en las instituciones es evidente.
Es evidente en este y en todos los gobiernos, pues, porque eh, empiezan a hacer el inventario del personal, el inventario de las plazas y aquí están estas, vetamos a la gente, a los diputados se les dan tantas plazas y hay que meterlas, ¿no? Entonces, eso es un manoseo, eso se da en muchos países de Latinoamérica, no solo en Guatemala. Y hablando de los recursos naturales, Guatemala, decía yo al principio, es uno de los países más ricos de Centroamérica. Es increíble, pero Guatemala tiene petróleo, pero no lo vemos. No se nota que Guatemala produzca petróleo, porque saber en qué forma fueron las negociaciones. En la información que consulté, solo en el año 2021 se produjeron 6.307 barriles por día. Multiplíquenlo por 365 días. Ahí hay una bonita cantidad de barriles. ¿A dónde se van estos barriles? ¿A dónde se van a refinar? Pues no, habría que seguir la pista. ¿Y cómo viene? ¿A qué precio se van? ¿A qué precio viene ya el combustible procesado? Entonces, ¿hay una ventaja para el país ahí? ¿O solo estamos produciendo el recurso y ayudando a que otros ganen? ¿Cuál es la ventaja de producir petróleo en Guatemala? Sería una bonita pregunta para contestarnos, ¿va? En cuanto a los recursos minerales, todos sabemos que en Guatemala se produce uranio, níquel, piedra caliza, carbón, oro, cobre, hierro, plata, cobalto, arena y grava, que representan el 14.5% de las exportaciones. Este es un dato del año 2016. Pero esto ya es un porcentaje interesante, ¿verdad? Porque alguien lo está haciendo con problemas o sin problemas, se está extrayendo los minerales de Guatemala. Ahora, ¿qué ventaja tiene Guatemala para esto? ¿Qué ventaja, qué regalías les dan las empresas a Guatemala? Se hablan de muchas cosas, se hablan de que el oro, pues hay mucho oro, hubo una empresa aquí que sacó bastante oro, pero ¿qué dejó esa empresa? ¿Cuál fue la ganancia para el país? Yo creo que ni siquiera los habitantes donde estuvieron o donde están las minas se dieron cuenta de la cantidad de oro que salió de sus comunidades. En cuanto a los recursos hídricos, es una riqueza también. Guatemala tiene una reserva de agua potable de 111.3 kilómetros cúbicos de agua potable. Esta se utiliza para consumo humano en la agricultura y en la generación de energía hidroeléctrica. Pero esto va a depender también de la cantidad de precipitación, de las fuentes, de las manantiales, ¿no? No es que sea una cantidad fija. Eso depende de cómo se comporte las lluvias del año. Este año estamos terminando el efecto del Niño. Ahora en abril supuestamente se termina el efecto y empieza la lluvia. Empieza el efecto de la Niña. Ojalá pues sea un año bastante húmedo y que venga a llenar los embalses, no solo del Chixoy, sino de Aguacapa, de aquí de Sunil, de otros embalses que existen en Guatemala. En cuanto a los recursos forestales, la principal región forestal del país es la selva lacandona, ubicada al norte de Guatemala. Esto incluye la zona Reina y el Petén. Es la región forestal más rica que existe en Guatemala, pero ya ustedes se dan cuenta de que año con año, no solo los incendios, sino las talas ilícitas, no sé cuántos se dieron cuenta de que en medio de la
de un parque nacional, hicieron una pista de aterrizaje y se dieron cuenta hasta cuando cayó la primera avioneta ahí. Es increíble. Al año 2020, la superficie forestal del país era de 32.92% de la superficie terrestre, lo que equivale a 35.978 kilómetros cuadrados. O sea, año con año esto va disminuyendo, aunque haya programas de reforestación, programa de manejo de recurso natural, programas de aquí, programas de allá, pero esto no se ve, no se puede cuantificar, sino que lo que se cuantifica es la reducción del recurso forestal en Guatemala y que año con año va para menos. Y a nivel mundial, Guatemala ocupa la posición 77 en cuanto a superficie forestal. Ya vamos bajando. O sea, habría que hacer un análisis de cómo estábamos hace 20, hace 50 años, hace 100 años, en qué posición estábamos. No pude encontrar la estadística. Pero habría que pensar en eso, que también esto viene asociado con la población. Guatemala está duplicando su población a cada cierta cantidad de años. Llevamos por 17 millones y más. Y esa gente necesita energía, necesita recursos. Y pues ahí está el recurso, ¿va? Para seguirlo usando. Pero no lo protegemos, ni siquiera lo incrementamos. Ahora quisiera tocar el tema de la diversidad y desarrollo sostenible de la cadena volcánica en Guatemala. ¿Cuáles son las características de esta área? Que es un área muy, como dije al principio, muy importante, especial y que representa mucha riqueza para el país. Entonces, una de las características es que en cortas distancias geográficas existen cambios abruptos, no solo de clima, sino de topografía, de vegetación, de flora, en cortas distancias. No sé de dónde son ustedes, pero si conocen Quetzaltenango y bajamos al Zarco, Zarco ni siquiera a Reu, pues de aquí a Zunil, de la cabecera de Xela a Zunil, hay muchos cambios. De Zunil para Santa María se producen muchos cambios y de Santa María para abajo muchos más cambios. Se presentan un amplio espectro de sistemas socioecológicos, precisamente por lo mismo que en poca distancia hay diferentes poblaciones que si aquí arriba se habla quiché, abajo ya no se habla quiché, se habla otro dialecto. Y la ecología también cambia, ¿va? Totalmente, básicamente por el clima, por temperatura y humedad. En un par de kilómetros se pueden pasar de regiones cálidas, de 500 metros sobre el nivel del mar, hasta regiones frías a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Si nos ubicamos en San Pablo, San Marcos, estamos hablando de tal vez 500 metros sobre el nivel del mar. Y subimos a la parte de Tacaná o Tajumulco, en la parte esa boscosa, vamos a encontrar que es totalmente diferente. Hasta el vestuario de las personas cambia. Al igual se puede pasar de regiones muy húmedas con alta precipitación pluvial a regiones secas con poca lluvia. Es lo mismo, las partes altas son regiones secas, mientras que las partes bajas son de mucha lluvia. De escenarios con prados y bosques montanos y subalpinos a selvas lluviosas pluviales terminando en bosques.
Esa es la riqueza de esta zona. Esa es la riqueza desde el Suchate hasta Santa Rosa, toda esta franja volcánica que tenemos en Guatemala. De producir milpa, frijol, aguacate y hortalizas, a producir café, macadamia, hule, caña de azúcar y frutales tropicales. O sea, es una diversidad y esa es la ventaja de nuestro país y que podemos tener esa bendición, diría yo, de que ahorita estamos comiendo mangos, pero en un mes ya estamos comiendo manzanas producidas en Guatemala, lo cual no sucede en otros países porque todo es importado. Si van ustedes al norte, van a los supermercados, hay una cantidad de frutas, hasta frutas tropicales, pero que llegan importadas y con unos sabores, pues, no tan agradables, ¿verdad? Porque si hablamos de mangos son cortados en un estado de madurez no adecuado para que maduren bien. Y a la hora de madurar no alcanzan su dulzura, su sabor varietal. Entonces, esa es una riqueza que nosotros los que vivimos en Guatemala aprovechamos, ¿verdad? Porque es barata, a pesar de que ha subido el costo de vida, todavía se pueden conseguir mangos o papayas a bajo costo. No tenemos que importarlas. Lamentablemente tenemos que importar las frutas de clima frío. Lamentablemente, digo yo, pero tienen un sabor que nada que ver con la fruta que se produce en Guatemala. Y entonces esto viene asociado con dos aspectos que quisiera comentarles. El famoso gradiente adiabático, que no es más que la relación entre la altitud y la temperatura promedio. En general se dice que por cada 100 metros de cambio existe un promedio de 0.6 grados centígrados de diferencia. O sea, a medida que usted baja 100 metros a la costa, usted va a ir sintiendo el cambio del clima en casi un poquito más de medio grado centígrado de cambio. Y como uno baja rápido, digamos, va en vehículo, baja rápido, no siente que eso sea, es decir, no se siente el cambio. O sea, hasta usted baja con suéter a las 7 de la mañana de Shela y llega a las 8 al Zarco y todavía tiene suéter puesto, pero al bajarse del carro, usted tiene que quitarse el suéter porque no aguanta ese calor, ¿va? Pero esa es la característica de la zona volcánica. La otra característica es que existe la lluvia orográfica, que es la que se origina por la humedad que proviene de un cuerpo de agua y que se forma al chocar y subir por la montaña. En este caso, la lluvia está influenciada por el océano Pacífico, es decir, hay una fuerte precipitación, perdón, evaporación, evapotranspiración y evaporación del mar. Y los vientos del sur traen esa humedad hacia el norte. Y en el norte choca con la cadena volcánica. Entonces, parte de esa humedad pasa por encima de la cadena volcánica y viene a caer en los valles del altiplano, en los valles y montañas del altiplano, pero mucha parte se precipita antes de subir la cadena volcánica. Y por eso es que allá llueve mucho más que aquí en el altiplano, porque allá se queda la mayor cantidad de humedad. A eso se le conoce como la lluvia orográfica y que es la característica de la humedad en esta zona volcánica. Y asociado a esto también tenemos el nicho ecológico, que no es más que el lugar que pueden ocupar una especie en función a su tolerancia a diferentes variables, especialmente climáticas y precipitación pluvial. Entonces, esto permite que muchas especies
vegetales se ubiquen en áreas específicas, de tal forma que podríamos encontrar el nicho de la pacaína, el nicho del aguacatío que come el quetzal, el nicho de las tilancias, por ejemplo, y diferentes nichos. Ahí así también se dan los nichos de la fauna, ¿verdad? Hay lugares donde está el gato de monte, donde está el mapache, donde están los loros, donde está el quetzal. Esos son nichos que, que se dan en la cadena volcánica de Guatemala. Entonces, por ello, en la cadena montañosa de Guatemala existe diversidad de nichos, mientras que en las partes llanas o costeras no lo existe. O sea, en la parte de abajo, de la costa, digamos, toda la parte costera podría decirse, de la carretera del Pacífico hacia el mar, los nichos ecológicos son pocos, y existen, son pocos, ¿verdad? No se dan como la riqueza que existe en la cadena volcánica. Incluso si comparamos con el altiplano, también se da lo mismo, que hay pocos nichos, no son tan ricos como en el área de la cadena volcánica. Eh, eh, También hablemos de un poquito de las causas de la pérdida de la cobertura vegetal en la cadena volcánica. Y esta se da, ya lo hablamos un poquito, de la expansión de la agricultura debido a la subsistencia de las poblaciones aledañas a estas zonas naturales. O sea, hay mucha población que sigue talando, sigue haciendo rosas y cultivando eh, eh, valga la redundancia, cultivos anuales que sin mayor manejo del suelo. O sea, hay mucha erosión, no hay, no hay prácticas de conservación. Entonces eso viene a afectar estas zonas. La caza y tala ilegal. O sea, se siguen dando estos aspectos, aunque haya normas, aspectos jurídicos sobre la tenencia de la tierra. Es decir, en Guatemala creo que es uno de los pocos países donde todavía hay incertidumbre en la tenencia de la tierra. Las faldas de los volcanes, por ejemplo, las faldas de las montañas, pues ahí hay algunas escrituras que, que habría que ver si son legales, ¿verdad? Hay unos propietarios que explotan los recursos, pero saber si son dueños, ¿verdad? Pues no se cumple aquello de que hay una zona al lado de los ríos, la ribera de los ríos es una zona nacional, un área nacional, y hay un área en las faldas de los volcanes que es nacional, pero cuando uno va a ver, hay fincas que suben hasta medio volcán, ¿va? Entonces hay aspectos que afectan el manejo de los recursos. Y para completar la pérdida de la cobertura vegetal que se da de 1 al 4% anual. Este es un dato que habría que revisarlo. Bien, quisiera para complementar esta charla pasar un video para conocer un poquito más sobre los volcanes de Guatemala. Me dan un minutito para pasar.
Guatemala definitivamente es de los países de Centroamérica con más volcanes activos y de los que más mortíferos contiene el continente americano. Tacana. Este volcán, que pertenece a la mitad a México y la mitad a Guatemala, es un estratovolcán simétrico que se eleva a 1800 metros sobre su base. Las erupciones históricas de Tacana fueron pequeñas explosiones freáticas en 1855, 1878, 1949, 1950 y 1986. La erupción de 1950 fue la más grande y produjo flujos piroclásticos, siendo una de las más violentas que demostró su fuerza. Las fumarolas activas se encuentran a 3.600 metros de altitud y las aguas termales en varios lugares en la base del volcán. Tajumulco. Tajumulco es el pico más alto de Guatemala y el volcán más alto de América Central. Tajumulco ha tenido varios informes no confirmados de erupciones históricas. Se considera que Tajumulco entró en erupción durante el tiempo histórico, pero sin fechas precisas. Se informó que el volcán expulsó muchas rocas, destruyendo casas el 24 de octubre de 1765, pero esto puede haber sido una avalancha de rocas. Juarros reportaron algunas erupciones antes de 1808. Y hay informes poco probables de erupciones en 1821 o 1822, 1863 y 1893. Santiaguito. Santiaguito es el nombre del complejo de cúpulas que creció dentro de la cicatriz del colapso dejado por la catastrófica erupción y el colapso parcial del estratovolcán Santa María en 1902. Su cúpula actualmente activa se llama Caliente. La famosa erupción pliniana de 1902, que devastó gran parte del suroeste de Guatemala, siguió a lo largo del periodo de reposo después de la construcción del gran estratovolcán. Actualmente su domo está muy activo y a veces llega a crear flujos piroclásticos. Almolojan. El volcán Almolojan es un estratovolcán andesítico con una caldera central. Hace unos 1200 años de radiocarbono, parte de la cúpula andesítica basítica del Cerro Quemado colapsó, produciendo una avalancha de escombros y una explosión lateral asociada que barrió el valle hacia el oeste, hacia los flancos del volcán Siete Orejas. La última erupción, en 1818, produjo un flujo de lava de 2,5 kilómetros de largo. Atitlán. El volcán Atitlán es uno de los varios estratovolcanes cónicos prominentes de las tierras altas de Guatemala. Atitlán muestra una gruesa cubierta piroclástica. El lado norte del volcán está arbolado hasta cerca de la cumbre, mientras que los 1000 metros superiores de las laderas del sur no están vegetados. Erupciones predominantes explosivas se han registrado desde el volcán Atitlán en el siglo XV. Su última erupción ocurrió en 1853. Tolimán. Tolimán fue construido dentro de la caldera del Pleistoceno. Tolimán está cubierto por prominentes flujos de lava gruesa. Muchos de los flujos entraron en erupción desde respiraderos de los flancos del volcán y formaron una costa altamente irregular en el lado sur del lago Atitlán. No se conoce erupciones históricas del Tolimán. Sin embargo, un flujo de lava que ingresó al lago Atitlán desde el domo de lava parasita del centro de Oro en el flanco norte. Volcán de Fuego. Sin mentir, estamos apreciando probablemente a uno de los volcanes más poderosos y más activos de Centroamérica y de toda América en general. Por lo general, tiene actividad estromboliana y a veces fases de intensas fuentes de lava, produciendo penachos de ceniza altos y flujos piroclásticos peligrosos. Tiene uno de los mejores historiales geológicos y su erupción de 2018, que mató probablemente a miles de personas, es el claro ejemplo de su peligrosidad. De hecho, esta erupción, vulcanólogos la han catalogado muy parecida a la del Vesubio del año 79. Acatenango. Acatenango, junto a su volcán gemelo al sur, el Volcán de Fuego, domina la histórica antigua capital de Antigua Guatemala. Las primeras erupciones bien documentadas de Acatenango tuvieron lugar en 1924 a 1927, aunque puede haber ocurrido erupciones históricas anteriores. Francisco Vázquez, escribiendo en 1690, señaló que en 1661 un volcán que yacía al lado del Volcán de Fuego abrió una boca humeante y todavía emite humos de 1 a 3, pero sin ruido. Su última actividad fue en 1972. Volcán de Agua. El estratovolcán simétrico y boscoso Volcán de Agua forma un impresionante telón de fondo en la histórica antigua capital de Antigua Guatemala. Frente a los volcanes gemelos de Fuego y Acatenango, Agua no ha tenido erupciones históricas, pero su nombre, el Volcán de Agua,
Se origina a partir de un devastador flujo de lodo el 11 de septiembre de 1541. El flujo de lodo destruyó la primera capital guatemalteca, establecida por los conquistadores españoles, que ahora se conoce como Ciudad Vieja. La catástrofe provocó el establecimiento de una nueva ciudad capital en la cercana Antigua. Pacaya. El volcán Pacaya, cerca de la ciudad de Guatemala, es uno de los volcanes más activos de Guatemala y sus frecuentes erupciones a menudo son visibles desde la ciudad de Guatemala. La actividad típica en los últimos años incluye la actividad estromboliana, la emisión de flujos de lava y las fases violentas intermitentes de las fuentes de lava. Actualmente está presentando periodos de calma y periodos de erupciones efusivas con grandes ríos de lava que amenazan constantemente a los poblados cercanos al volcán. Tecuamburro. Tecuamburro es un pequeño estratovolcán boscoso o gran complejo de domo de lava de edad principalmente pleistocénica. El cráter más pequeño, la última erupción fechada del complejo Tecamburro, numerosas fumarolas, aguas termales y ollas de barro hirviendo se encuentran en el área alrededor del lago ácido, por lo cual no se puede considerar un volcán extinto. Se conocen erupciones históricas del Tecamburro, lamentablemente no se conocen. Cerro Santiago. Un grupo de conos de ceniza y volcanes de escudo bajo rodea la ciudad de Jutiapan en el sur de Guatemala. Al oeste se encuentra el Cerro Gordo, un cono de ceniza sin cráter rodeado de flujos de lava basáltica. Es uno de los varios conos de ceniza que han producido flujos de lava que cubren el paisaje entre Jutiapan y las colonias cercanas al volcán. Quesaltepeque. Una serie de flujos de lava juvenil entraron en erupción desde los respiraderos que atravesaban las rocas piroclásticas. Estos flujos basálticos se emiten pasivamente desde los respiraderos a lo largo de una falla. Los respiraderos están cubiertos por montículos bajos de lava. Se consideran activos porque actualmente presentan un pequeño enjambre sísmico. Ipala. Ipala es un pequeño pero prominente estratovolcán que se extiende casi a lo largo de todo el ancho del Gravén de Ipala y se eleva a 750 metros sobre el piso de Gravén. Se informó que en 1865 Ipala expulsó ceniza del 24 de enero a junio. No se enumeró ninguna fuente y el informe parece improbable. Suchitán. El volcán Suchitán, al noreste de la ciudad de Jutiapan, es uno de los volcanes más grandes del suroeste de Guatemala. Uno de los flujos de lava basáltica de Suchitán fluyó a través de una muesca baja en el borde oriental de la caldera. Varios conos de lava y un mar se encuentran a lo largo de una línea. Se considera que una de las erupciones reportadas de Suchitán en 1469 fue en realidad el volcán Atitlán, en las tierras altas de Guatemala. Y esos fueron los volcanes más significativos que contiene Guatemala y también los que presentan actividad o se consideran todavía activos, inactivos o que tienen alguna actividad sísmica como fumarólica. En el próximo video hablaremos sobre los volcanes de El Salvador. Muy bien. Algunos comentaban ahí que no se escuchaban. Pero aquí se le dio el suficiente volumen y no sé qué pudo haber pasado. Entonces dejamos el tiempo para algunas preguntas, algunas dudas. Muy bien, parece que no hay. Vamos a la semana entrante, si Dios quiere, nos volvemos a ver a qué camino con el tema de manejo de cuencas y ordenamiento territorial. Entonces, de repente ahí hay algunas preguntas. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias, maestro Josué. Le agradecemos bastante esta intervención. Por ahí René Mérida nos comenta gracias por la exposición y también una compañera, Angie, nos dice, estoy viendo que en la presentación hay imágenes del volcán de agua. De YouTube, dice ella. Muy bien, para la cuestión de las imágenes.
Les agradecemos también esa parte de la gente pues que ha estado pendiente del material que se está utilizando. Le agradecemos, como decíamos, al maestro Josué Vázquez y pues con esto estamos finalizando la sesión del día de hoy. Solamente con unos breves anuncios en cuanto a la asignación de la tarea del módulo 2 o el ejercicio del módulo 2, que va a ser otro foro donde ustedes van a tener que hablar, un poquito comentar acerca de las técnicas y prácticas tradicionales de conservación de agua, suelo y bosques. Entonces, nuevamente les recordamos poder ingresar al aula virtual. Ya ustedes tienen la dirección, si no, se las vamos a enviar nuevamente al grupo para que ustedes puedan entrar al aula virtual y comentar en este foro. Recuerden que esta parte de la interacción dentro del aula virtual es muy importante, pues es lo que les da la acumulación de puntos para tener el certificado no solamente de participación, perdón, el diploma no solamente de participación, sino de haber finalizado, de haber cumplido con la totalidad de los contenidos. Así que para ya ir finalizando, les vamos a pedir a las personas que puedan encender su cámara, que puedan regalarnos un momentito para que podamos tomar. Muy bien, mientras estamos ahí encendiendo las cámaras, la presentación va a estar disponible dentro de el apartado en el aula virtual, en el apartado de módulo 2. Allí donde se sube todo el material de apoyo, ahí va a estar. Muy bien, entonces les voy a pedir que por favor nos mantengamos un momentito con la cámara encendida en lo que vamos tomando la foto de la actividad de hoy. Y le agradecemos a cada uno de ustedes su participación en esta nueva sesión. Les invitamos a no perderse el próximo módulo, que será el otro martes. Igualmente a la misma hora y por cualquier anuncio o por cualquier información que puedan ir revisando el chat. Igualmente, si tienen compañeros de la municipalidad que quizá hoy no pudieron asistir, recordarles, ¿no? Y comentarles que se van a dejar los ejercicios necesarios en la plataforma, que pueden revisar también la grabación que ya el día de mañana o pasado mañana estará disponible para los que pronto no pudieron estar presentes el día de hoy por X o Y circunstancia, para que pues puedan tener el contenido de la clase y sesión de hoy. Muy bien, entonces pues les agradecemos a cada uno de ustedes su presencia, que hayan estado aquí pues muy atentos y nos estaremos viendo la otra semana. Por cualquier duda pues está ahí el chat, ya saben ustedes, y no olviden llenar su asistencia. Así que muchas gracias y feliz tarde para todos. Ya estuve terminando y no sé qué era. Pero tómate la foto.